Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Es una bendición y un gozo para mí poder compartir cada mañana de lo que Dios me da, de lo que yo aprendo de la Escritura. Es obvio que no a todos les es grato mi enseñanza, ni a todos les sirve. Pero por alguna razón Dios permite que yo las ponga y el deseo de mi corazón es que alcance a algunos y que puedan ser bendecidos a través de ella. Es lunes, inicio de semana laboral. Que Dios esté contigo, que Dios te guarde tu salida, tu entrada. Dios te dé gracia y sabiduría donde estés y en lo que haces. Que la misericordia y su gracia esté sobre nosotros cada día. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Es necesario conocer, dice el libro de Hebreos, que cuando nos presentemos delante de Dios, nos presentemos con un corazón sin conciencia de pecado, para poder acceder al lugar santísimo, el cual el velo se abrió. Usted sabe, Biblia, el velo se abrió, dice la Escritura, y nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia, lavados nuestros corazones de mala conciencia. Eso significa que usted y yo no nos podemos acercar a Dios, no tenemos acceso a Dios si en nosotros hay una conciencia de pecado. Si usted todavía cree que es pecador, si usted todavía cree que anda llevando pecado, si usted todavía no ha crecido en el conocimiento de la Escritura, difícilmente podemos acceder al lugar santísimo. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa santidad no es provista por nuestras obras. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 6, Primera de Corintios 6, 11 dice que hemos sido lavados, santificados y justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Entonces la santidad que Dios demanda no es la nuestra, porque nosotros no producimos santidad de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 3. Y hay un pasaje que dice que nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Lo más bueno que nosotros podemos hacer ni siquiera nos acerca a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, para acceder a Dios, el único camino es Cristo, la única verdad es Cristo. Y esa verdad es de la que nosotros hablamos en la Escritura. Entonces, ¿somos pecadores o no somos pecadores? Todo cristiano debe de tener una conciencia libre y limpia de pecado. Si usted todavía se considera pecador, si usted todavía mide su santidad de acuerdo a lo que hace, entonces usted tiene un problema de acceso a Dios. Vamos a tocar ese tema mañana para ver el contexto bíblico. Pero hoy vamos a hablar de Romanos. ¿Somos o no somos pecadores? Porque pecamos, ¿verdad? Digo, delante de Dios. Pecamos. Delante de los hombres, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Porque mire, pecamos contra Dios. Hay pecados que son contra Dios. Hay pecados que son contra el prójimo. Y hay pecados que son contra nuestro propio cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Perdón, alguien tocó la puerta. ¿Qué dice Romanos? Vamos a leer un par de versículos de Romanos capítulo 4, del 1 al 8. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice: pues, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Amén.
pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Vea lo que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo hace en nosotros. No es que no seamos pecadores, no es que no pequemos, sino que dice el pasaje 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, aunque tenga pecado. El Señor no lo inculpa de pecado. ¿Por qué no lo inculpa de pecado? ¿Por qué no estamos en deuda de Dios? Porque nosotros los cristianos somos justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que la ira de Dios fue derramada sobre Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas somos nosotros curados. Entonces, no es que no haya pecado en nosotros, no es que no pequemos, sino que de acuerdo a lo que la Escritura dice, David profetizando acerca del milagro de la salvación, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pero los pasajes que leíamos anteriores dice que pues diremos que halló Abraham. ¿Qué halló Abraham en Dios? Abraham era pecador, de acuerdo al contexto bíblico y de acuerdo a nuestro razonamiento. Abraham era pecador, Abraham pecaba. Pero este pasaje dice que no era. Dice que Abraham, nuestro padre, no se le imputó, no se le acusó de pecado. ¿Por qué? Bueno, el pasaje lo explica, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Según la carne, porque si Abraham fue justificado, ¿verdad?, por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, ¿cómo fue justificado a Abraham siendo un hombre, siendo también pecador, habiendo nacido también con la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva? Y a eso le sumamos sus pecados. Él mintió, estaba con su... De acuerdo a la ley, ¿verdad? Él mintió, él vivía con su media hermana, él se fue a Egipto, ¿me entiende? Usted puede encontrar en Abraham, se metió con Agar, corrió a su hijo. Es un acto pecaminoso, es un acto malo, injusto, podría usted decir. Aunque tiene su explicación todo eso, pero basta con lo que yo he señalado para declararlo injusto. No fue un hombre justo. Entonces, ¿cómo es declarado justo Abraham? ¿Por sus obras? No. Aquí la Biblia dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿cómo es que somos justificados delante de Dios? ¿Por nuestras obras? No. Es por la fe, por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que yo soy pecador. Y el pecado tiene como recompensa la muerte, un castigo eterno. Pero el Señor Jesús vino hace más de 2000 años y murió en la cruz del Calvario por mí. Y yo creo, porque esa es la fe, esto es por fe, no es por obra. Yo creo que el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo me justifica delante de Dios.
Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que cuando Dios nos ve, no nos inculpa de pecado, no nos imputa el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue pagado. Yo quiero que vaya al libro de Zacarías conmigo. Zacarías capítulo 3. Qué bendición ese pasaje en la Escritura. Lo voy a leer para que hagamos una escena de lo que pasa cuando estamos siendo acusados por el enemigo delante de Dios por causa del pecado. La Biblia dice que la ley mata, el Espíritu vivifica. Dice el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oiga cómo estaba la escena. Satanás estaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. El acusador de nuestros hermanos, el acusador de nuestras almas es Satanás. Por eso cuando usted está acusando a un hermano, por eso cuando usted acusa a su hermano, usted está haciendo una obra satánica. Cuando usted juzga a su hermano, porque esa es la obra de Satanás, acusarnos y acusarnos. Y ahí está delante de Dios siempre diciendo, no, Miguel dijo esto, Miguel hizo esto, Miguel hizo aquello, Miguel vio esto, Miguel ve lo otro. Satanás siempre está buscando la manera de hacernos quedar mal, digámoslo de esa manera. Pero ¿qué dice la Escritura? Y Satanás, que el Señor reprenda, estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Oiga eso. El sacerdote, Satanás estaba acusándolo de algo que era cierto, de algo que era verdad. La misma Escritura lo relata. La acusación era real. El fiscal estaba ahí acusándolo. Este sumo sacerdote está sucio, es pecador, ha hecho esto, y todo. Porque Satanás no se le va a una. Por eso le decía que usted no sea parte de ese ministerio de andar acusando a nadie, de andar condenando a nadie. Ese ministerio es un ministerio satánico, diabólico. Acusar a nuestros hermanos de pecado, y lo que es peor, algunas veces lo juzgamos para condenación, diciendo, ese hermano no puede ser salvo. ¿Y tú qué sabes? Ese hombre puede tener, esa mujer puede tener más fe que nosotros, que conocemos la Escritura un poquito. Y la fe es la que vence el mundo. Acuérdese del ladrón, siempre acuérdese del ladrón. Acuérdese de la mujer prostituta, la ramera, que el Señor le dijo, ni yo te condeno. Declarándola pura, santa. Y el consejo siempre, ¿verdad? Vete y no peques más. Ahí estaba el acusador. Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, ¿verdad? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Quién está quitando el pecado? El ángel está diciendo, mira, pues ese es un tipo de Cristo. ¿Quién está quitando el pecado? Es el ángel. Mira que he quitado el pecado. Le dice, amén. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Gloria al nombre de Jesús. Que esta es una palabra para el pueblo de Israel. Pero el mismo efecto tiene en nosotros. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la Biblia que de dos pueblos hizo uno. Ya no hay judío ni griego, todos somos iguales delante de Dios. Todos somos justificados delante de Dios por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. No por obras, no por obras. ¿Puede una persona que está sucia, contaminada, que aún peca, déjeme decirle, que aún peca, alcanzar la salvación? Sí. Si él cree en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Delante de nosotros, al juicio de nosotros, esa persona sigue siendo pecadora. Pero ya leímos en Romanos capítulo 4, versículo 6, bienaventurado aquel, dijo David, que aun siendo pecador no se le inculpa de pecado. Lo vamos a volver a leer. Entonces, vea la escena lo que está pasando aquí. Eso es un tipo de la ayuda celestial que nosotros tenemos aún cuando nos ensuciamos en el pecado. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que tenemos tanta ley que esto nos cuesta creerlo y es Biblia. Y usted se va a atrever a señalarme a mí cuando yo le estoy leyendo la Escritura. Usted se va a atrever a señalarme a mí cuando usted también peca igual que yo. Todavía pecamos. Todavía le fallamos a Dios, pero ya no somos inculpados de pecado. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y en Cristo, Dios ya no nos ve como pecadores. Ya Cristo ve a un Miguel perdonado de una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos capítulo 10. Hemos sido perdonados de una vez y para siempre hace como más de 2000 años. Ya no hay más sacrificio. Es antibíblico venir y estar pidiendo perdón todos los días. Quizás por el examen de conciencia. Pero la oración que debemos de hacer es: Señor, gracias. Y yo le digo, hay satisfacción en orar así. Hágalo. Hágalo. Usted tiene que ir a vivir, a la vivencia de lo que yo le estoy hablando. Cuando usted le falla al Señor, mire, vaya y dígale: Señor, gracias porque este pecado ya me lo perdonaste hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Porque si tú le dices perdóname, entonces estás trayendo el sacrificio de Cristo otra vez. Hace más de 2000 años. Y estamos haciendo lo que hacen los judíos cada año, llevando y purgando sus pecados. Practique eso que le digo, porque es Biblia. Y va a sentir usted la satisfacción. Y el diablo va a decir: este ya entendió. Este ya entendió cómo está el asunto. Se va a ir. ¿Sabe por qué Satanás, que el Señor lo reprenda? ¿Sabe por qué él no se mete con los cristianos ni con los hijos de Dios, que ya tenemos el conocimiento de la gracia, el conocimiento del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo? Porque aunque yo peque, Él no me puede señalar de pecado ni condenarme por el pecado. Porque Él más que nadie sabe la revolcada que el Señor le pegó a la cruz del Calvario, exhibiéndolo públicamente, triunfando sobre Él, dice la Escritura. Lo exhibió públicamente. A la muerte le dijo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu sepultura? El acta de los decretos que nos era contrario, Colosenses 2, que nos era contrario a nosotros, fue quitada. Ahí donde estaba escrito todo. Este hombre hizo esto, esta mujer hizo esto, boom, 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 boom. Fue quitada, fue rota. Vino la gracia, vino la salvación. Vea la escena. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda.
¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido ¿de qué? De vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. ¿Quién lo quita? El ángel dice que él. He quitado delante de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y Ramazó Cabasenda. Y le vistieron de las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, gloria a su nombre, porque he aquí aquella piedra que pusieron delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, Amazohabaki, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Quién quita el pecado? ¿Yo me quito el pecado justificándome por las obras que yo hago o por las obras de la ley? No, es Él el que quita el pecado. Es Él el que me declara a mí justo por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53:4 dice acerca del sacrificio de Jesús, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. Todos nos descarriamos, dice la Escritura. Mas Jehová, más papá, más Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. En Él. El escritor de Hebreos, que está enseñándole a la iglesia cristiana judaizante, o a los judíos cristianos, para que se oiga más bonito, les está tratando de explicar el sacerdocio de Jesucristo y el poder de la ofrenda que tiene el sacrificio perfecto de Jesús. Este sacerdote era culpable. De acuerdo a la ley, él tenía que ser. ¿Sabe usted que, de acuerdo a la historia bíblica, el sumo sacerdote, el papa, ¿verdad?, del pueblo levítico, eran los que entraban a ministrar al lugar santísimo? Y si él entraba ya sucio, moría ahí. Moría. Por eso cuando usted estudia el Pentateuco, usted se va a dar cuenta que le ponían una campanita para ver. Juan es un ejemplo de eso, que por haber dudado estando en el lugar santísimo, quedó mudo. Un ángel le dijo, por haber dudado de que tu mujer va a quedar encinta y va a nacer Juan, entonces vas a quedar mudo hasta que éste sea destetado y le pongan el nombre. Allá salió el sumo sacerdote Zacarías, por cierto, que se llama. No hablaba. Porque estando en el lugar, es que es peligroso. Mire, hermano, es por fe. Dice la Biblia, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un hombre de fe tiene que hacer buenas obras, tenemos que hacer buenas obras, porque ejemplo es Cristo. Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos conforme a su propósito son llamados. Y el propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros, que nos parezcamos, aunque sea un poquito, al Señor. Formar a Cristo en nosotros, el carácter del Señor. Son niveles espirituales. Termino la lectura. Y aquí levantaron la tapa, delante de José, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día.
El pecado, oiga esto, Romanos 5, 12. Por un hombre entró el pecado y por otro entró la vida. En un día, escucha esta palabra, en un día el pecado, ¿cuándo fue eso que el pecado fue quitado de la tierra? En un día nosotros volvimos, en el mundo espiritual, nosotros volvimos a la Edén. En el mundo espiritual. En un día fue quitado el pecado. Por eso nosotros ya no se nos inculpa de pecado. Porque debemos de volver al estado de conciencia que teníamos antes. Es quitado. Ya el pecado de nosotros, que hemos hecho nosotros, el pecado de Adán, fue quitado. En un día, ¿por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos. Por eso el único requisito para alcanzar la salvación es reconocer que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia es enfática. Nos cuesta creer que ese es el problema de todo cristiano. Algunos son salvos y ni siquiera saben que son salvos. Dios tenga misericordia de nosotros. Porque hay personas que tienen caminando en el Señor mucho tiempo y cuando pecan, yo le decía a una hermana, con eso la saludaba, yo llegaba a su negocio y le decía, hermano, ¿usted cree que es salva? Mire, hermano, me dijo, hasta las 9 de la mañana, me dijo, yo me consideraba salva, pero ahorita me está llevando el diablo, me dijo. Señor, reprenda el diablo, ¿verdad? Porque vinieron unas personas aquí, me hicieron un desorden y les dije de todo. Esta hermana, ella creía que por un momento de coraje, por un momento su salvación se perdía. Y la Biblia dice que usted puede perder su salvación si usted deja de creer en el sacrificio. Dice Pablo a los Gálatas, si por la ley os justificáis, por vuestras obras justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces cuando nosotros fallamos y nos salimos de la gracia y nos juzgamos a nosotros mismos y nos juzgamos por la ley y nos condenamos nosotros mismos, entonces estamos con un pie en la gracia y así pasamos todo el día. Déjeme decirle que Hebreos dice que si usted todavía tiene conciencia de pecado, mi hermana alaba su nombre por esa verdad, usted no tiene acceso al lugar, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y usted tiene que creer que sus pecados pasados, presentes y futuros somos peregrinos. Somos peregrinos. Cuando usted ya está en el Señor y usted un día es cristiano y otro día es pagano, entonces usted no está en nada. Es por fe. Yo soy salvo. Aquí puede venir mi mamá, mi papá, mi tío, mi hermano, mis maestros de teología. Usted me puede llamar y decirme, estás perdido. Yo soy salvo. Yo no tengo pecado. ¿Por qué? Pues la Biblia dice que yo no tengo pecado, punto. Yo creo eso que la Escritura dice. Que el pecado fue quitado de la tierra de una vez. Por eso, el único requisito para ser salvo es lo que Romanos 10:8 dice. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así esa manifestación sea a través del bautismo, dando fe y testimonio de que es salvo, o que usted lo haga como lo hizo el ladrón en la cruz. Digo porque los bautismos y las doctrinas han dividido el cuerpo de Cristo. Y por eso Hebreos 6 dice que ya no estemos en los rudimentos de la doctrina de Cristo, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. Porque todo eso, lo único, fue bueno que lo predicáramos y que lo enseñáramos. Pero todo eso lo que ha hecho es, ayer yo comía con los santos. Vea cómo está mi expresión de aquí para allá.
con los santos del Señor, hombres de Dios. Y como son gente confesa que cree en el Señor Jesucristo, son mis hermanos. Pero ¿sabe cómo me ven ellos? Por no estar en su doctrina algunas veces, como no salvo. Pero no es lo que diga el hombre, es lo que dice la Escritura. Cimentados en la palabra del Señor. Si usted cree que usted es salvo por medio del bautismo, bueno, ahí está su fe, gloria a Dios por eso. Pero si otros creen que no necesita el bautismo para ser salvo, ahí está su fe, gloria a Dios por eso. Porque las dos verdades tienen peso en la Escritura. Pablo se encuentra con Pedro, de acuerdo a lo que narra el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, y él dice a Pedro, que Pedro representa a los apóstoles: tú has sido enviado a predicar a los de la circuncisión, a los judíos. Yo he sido enviado a predicar a los de la incircuncisión, a los gentiles. El mensaje de la salvación es abordado de una manera diferente por los dos expositores. ¿Por qué? Porque uno es para los judíos que ya conocen a Dios y ya conocen Biblia, y al que más sabe, más se le demanda, dice la Escritura. Y otro es el mensaje de la gracia, que es el mensaje a los gentiles, que esos no saben distinguir entre lo que tiene la mano derecha y lo que tiene la mano izquierda. No saben. Dice la Escritura. A eso se les es que regalada la salvación, sin merecerla. ¿La merecen los gentiles? No. Estaban destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero a los gentiles se les es dada la salvación como un regalo. Como un regalo. Ahí es donde se cumple la Escritura que dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Jesús dijo: nadie viene a mí si el Padre no me lo enviara. Y cuando el Padre se lo envía, Él lo salva. Porque no vino Él a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Usted, mi amigo que me escucha, usted no va a perderse por el pecado. O hermano, usted no se va a condenar por el pecado. Los no cristianos se van a condenar por no reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Es lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está en creer. En lo que Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, ¿verdad? De que debemos de creer en el corazón y confesar con la boca que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué confesar con la boca? Porque, mi hermano, si algo nos hace tener vida o tener muerte, es nuestra lengua, dice la Escritura. Hay que confesar que Jesucristo es el Señor, no solo creerlo, confiéselo. Es el orden divino para alcanzar la salvación. Para los gentiles. Para usted que es judío, si es que lo es, ¿verdad? Si es que lo es, esa es la declaración de fe que los apóstoles enseñaron para los judíos, era que debían de bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. Lo dice la Biblia. Si nosotros nos peleamos porque somos lo que dice Romanos 3. Por eso Pablo dice que si nos mordemos, veamos que no nos consumamos, que no nos comamos. Nosotros peleamos por todo y por nada. Que cómo se para el hermano, que no anda velo, que anda velo. Ya deje eso. Dice la Biblia que dejemos aún, dice el libro de Hebreos capítulo 6, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hay cosas que son palabra de Dios, pero ya no tienen efecto. Por ejemplo, Jesús dijo
por camino de gentiles no vayas. ¿Eso tiene efecto? No, eso ya no tiene efecto, eso ya no podemos predicarlo nosotros. Solo predican los de la ley, nosotros no. Porque para nosotros es la segunda palabra que el Señor dijo, ¿verdad? La segunda palabra que Dios dijo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, el rudimento de la doctrina de no ir a predicar el Evangelio a los gentiles es quitado. Y así muchos rudimentos en la Escritura tienen que ser quitados. Es palabra de Dios, es palabra de Dios. Pero tiene que ser quitado en el sentido de que ya no debemos de regirnos por ellos. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ley nueva del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros, el que nos hace una evaluación de cómo estamos delante de Dios. Y no para condenarnos ni para castigarnos, sino para trabajar con esos defectos espirituales que todavía tenemos. Y defectos de persona. Termino de leer. Le digo, me emociona que la palabra de Dios es hermosa. Es alimento a mis huesos. Es alimento a mi vida. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Cuando entendamos que somos salvos por gracia, por los puros méritos de Jesucristo, entonces vamos a dejar de pelear. Vamos a dejar de ver que uno es santo, que esta iglesia tiene la razón, aquella iglesia no tiene la razón. El día que la iglesia del Señor se reúna con un mismo cuerpo, el día que todas las denominaciones decidan adorar al Señor en un mismo sentir, en coinonía, ese día yo creo que vamos a hacer llorar el corazón de Dios. Vamos a hacer llorar el corazón de Dios, porque se ha complementado el propósito de Dios en nosotros, de que somos un cuerpo en Cristo. Por el momento, unos todavía dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que ese Cefas es Pedro. Otros dicen, yo soy de Cristo, yo no soy ni de aquellos ni de esto. Y otros dicen, yo soy de Pablo. Y Pablo, predicador de la gracia, apóstol y maestro y predicador para los gentiles, el que fue enviado a predicar, dice esto. ¿Acaso murió Apolo, murió Pedro, murió Pablo por usted? Él dice, gracias a Dios que yo no he sido enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio de la salvación. Y él es el predicador de la gracia por excelencia. Es el teólogo de la gracia. ¿Usted quiere saber de la gracia? Lea las cartas paulinas. Son 13 cartas. No ande leyendo cartas ajenas. Y si las lee, léalas no como para usted. Porque no, si usted ve que dice en Santiago, escuche esto, porque esto es lindo entenderlo. Si usted ve que Santiago dice en la introducción del libro de Santiago, a las 12 tribus dispersas del pueblo de Israel, esa carta no es para usted, si usted es gentil. Léala, edifíquese, pero no se haga reo de lo que dice ahí, porque esa carta no es para usted. Usted tiene que leer el libro de Romanos, que enseña separa la ley de la gracia, de la salvación por fe. Usted tiene que leer el libro de Efesios, Colosenses, que dice quiénes somos en el Señor. Usted tiene que leer el libro de 1 y 2 de Corintios, que nos enseñan cómo vivir una vida cristiana. Usted tiene que leer Filipenses, que dice para dónde vamos el día que morimos. Usted tiene que leer Gálatas para hacer una diferencia de lo que es la ley y la gracia.
y defender, porque el escritor de Gálatas, si usted ve en la introducción, Pablo entra con ímpetu, con golpe, se olvidó de saludar, estaba molesto el Pablo, porque Pedrito, habiendo conocido la salvación por medio de la fe, comía con los gentiles, pero cuando veía venir a los de la ley, se juntaba con los de la ley por temor, dice la Biblia. Y así muchos. Mire, pastor, se lo digo delante de Dios, usted sabe que su gobierno de disciplina es contrario a lo que la Biblia dice, pero tiene miedo que le quiten la iglesia, tiene miedo que le retiren sus credenciales, y por eso usted oculta la verdad. Porque usted, siendo salvo, usted también es pecador como yo, de acuerdo a la cosmovisión de la ley y del hombre. Pero refúgiese en el Señor. De hecho, nos refugiamos en el Señor. Pero muchas veces nosotros somos como Moisés, vivimos por fe, porque Moisés aparece allá en los hombres de la fe, en Hebreos 11, pero al pueblo le metemos la ley. Y como con Dios no se juega, ¿verdad? Un día Moisés golpeó la piedra, y la piedra es Cristo. Y a la iglesia no se golpea. Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, Él nos justificó, a Él se le ha dado el poder de poder juzgarnos. Sin embargo, el juicio que hasta hoy Dios está haciendo en nosotros es para salvación, no para condenación. Un día, aquel que no reconoció a Jesucristo como su Salvador, estando en vida, entonces sí la Biblia dice que le harán un juicio para condenación. Porque mientras hay vida y esperanza, usted que no conoce al Señor o que no ha querido obedecer al Evangelio, que Evangelio significa buenas nuevas de salvación, hay una oportunidad. El hombre no se va a perder por su pecado. El hombre se va a perder porque, siendo pecador, no cree en Jesucristo. Para que esta palabra bendita de Romanos se cumpla, dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Tiene malas obras, no hace buenas obras, pero su fe le justifica, su fe le es contada por justicia, como también habla de la bienaventuranza del hombre. Estoy en Romanos 4:6. Bienaventurado el hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Somos pecadores, pero hemos sido pecadores perdonados. Número 1. Cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Jesús. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, aunque sea culpable. Pero Dios no lo inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque ella no lo inculpa de pecado. Porque Cristo murió por este pecador. Y cuando Dios te ve a ti, que ya eres un cristiano confeso, con fe, Dios no te ve a ti, Dios ve a su Hijo unigénito sobre ti. Eso se llama justificación. Y Cristo, con su sangre preciosa, cubre nuestros pecados. Hebreos, el escritor de Hebreos capítulo 10 dice que hemos sido perdonados de una vez y para siempre. Es que eso usted tiene que creerlo. Si usted no cree eso, el mismo escritor de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente, lavadas nuestras conciencias, dice la Biblia. ¿Cómo? Que usted tiene que creer y confesar que usted es salvo, que usted es santo delante de Dios, aun cuando usted aquí en la tierra esté haciendo cosas que no son indebidas. Si usted cree que usted tiene pecado, usted y yo no tenemos acceso a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es otorgado por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor, que Él nos hizo aceptos en Él amado, dice la Escritura. Él. Nuestras obras no nos hacen aceptos delante de Dios.
El día que entendamos eso, todos al adorar a Dios en una iglesia, vamos a poder acceder al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? El trono de la gracia es cuando usted accede a Dios, en donde está sentado Jesucristo con Él. El trono de la gracia es cuando nosotros vamos a Dios en el nombre de Jesús, no con nuestras obras. ¿Sabía usted que los de la ley no tienen acceso al trono de la gracia? No tienen. Allá están en el muro de los lamentos. Se ve bonito, se ve religioso. Dijo un hermano, yo quiero ir a Jerusalén. Y cuando fue, se trajo una piedra y dice, esta piedra es una piedra santa, dice. Y sí, posiblemente la piedra sea un lugar santo de donde fue tomada. La pregunta es, ella que se robó la piedra y se la trajo, ¿tiene santidad de acuerdo a la cosmovisión del hombre? No. ¿Cómo entonces ella se acepta delante de Dios? Por medio de la fe. Por eso la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Termino con esto. Jesús dice la Biblia que Él habló de una parábola en donde estaba un publicano y estaba un fariseo, un judío, y el judío decía, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este pecador. Señalaba al hombre como pecador, y sí lo era, de acuerdo al judío, sí lo era. Era un pecador, era publicano. Todo el que era señalado como un publicano era un pecador. Yo ayuno, doy mi diezmo, decía, justificándose por sus obras. Y el pecador decía esto: sé propicio. La propiciación tiene que ver con que Jesús se ponga en nuestro lugar. Era pecador, era impío, ¿verdad? No era pueblo de Dios, era gentil. Dice que él decía, sé propicio a mí que soy pecador. Y dijo Jesús, lo dijo Jesús, no lo digo yo, lo dijo Jesús, yo creo eso. Yo soy ese publicano. Yo soy ese gentil. Jesús dijo, este se fue justificado antes que aquel, dice, a casa. Y ahí hay una palabra profética, que no me gusta meterme en la escatología porque he tenido muchos errores y mejor callé. Pero esto es más claro que el agua el pura, o el agua vida, o como usted quiera llamarle al agua, a su mejor agua. Este fue justificado primero. ¿Sabe quiénes vamos a ser levantados primero? Nosotros, los que somos justificados por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Después dice la Escritura, todo Israel será salvo. Alaba usted al Señor por eso. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios, por medio de aquel. ¿Quién es aquel? Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Repito, el pecador no se va a condenar por su pecado, porque el pecado ya fue quitado de la tierra. Ya no cuenta en nosotros, pero en aquellos que reconocemos y creemos que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo ha hecho borrón y cuenta nueva con papá. Esta es información, no es revelación. Es revelación para mí, para usted es información. Le doy un poco de luz, vaya y estudie la Escritura. Dios te bendiga.